es sinónimo de ciudad cultural, de cuna de artistas y de gentes que encumbraron el nombre de su pueblo. De alcoyanos que tomaron conciencia por respetar y conservar un patrimonio que nos habla de las culturas que se dieron cita en estos valles y montañas que ahora nos circundan. Los primeros hallazgos arqueológicos, como el descubrimiento de la gruta prehistórica de Les Llometes en el año 1884, o el hallazgo de los plomos ibéricos de la Serreta, convirtieron a nuestra ciudad en una obligada referencia dentro del panorama de la investigación arqueológica. Los estudios de Camilo Visedo, así como los hallazgos que celosamente conservó, constituyeron el núcleo embrionario de la gestación de nuestro Museo Arqueológico Municipal, una institución creada por el Ayuntamiento de Alcoy en julio de 1945 y que ahora cumple medio siglo de existencia. Son ya 50 años en este entrañable caserón de la Placeta del Carbó, que fuera la casa de la villa desde finales del siglo XVI. Un edificio renacentista que ocupa una situación privilegiada en pleno corazón del Alcoy antiguo. Un singular monumento, declarado de interés artístico nacional, cuyo interior ha sido recientemente ampliado y rehabilitado. Un espacio óptimo para la contemplación de sus colecciones, que pretende informarnos de los procesos evolutivos y tecnológicos de la humanidad prehistórica, del arte y de la cultura de antiguas civilizaciones. Dotado de unas instalaciones adecuadas que garantizan la conservación del rico patrimonio arqueológico que en él se conserva. La exposición permanente ocupa las dos salas principales de la primera planta del edificio. La información de los paneles se ofrece de manera didáctica a través de gráficos y textos, facilitando la comprensión de los objetos que se exhiben. La planta baja está dedicada a exposiciones temporales de tema monográfico, presentando los resultados de los proyectos de investigación que vienen realizándose en el ámbito de nuestro museo. Esta sala se renueva anualmente, lo que supone un estímulo para el visitante asiduo y para los grupos de escolares que tienen una cita obligada en el museo. Un museo al cual les invitamos a visitar mediante estas imágenes que son una selección de su contenido. Los más antiguos vestigios de la presencia humana en estas comarcas se remontan a unos 100.000 años. A esta etapa se la denomina Paleolítico, cuando las sociedades humanas dependían de la caza, la pesca y la recolección, y desconocían la domesticación de plantas y animales. Estos cazadores fabricaron sus armas primero sobre sílex, una roca muy dura y sobre la que se puede obtener filos muy cortantes, y más tarde sobre hueso y asta. Una buena parte de los útiles de sílex estuvieron originalmente enmangados, tal y como nos muestran estas réplicas experimentales. Sus estrategias de caza les obligaron a trasladar sus campamentos estacionalmente, con el objetivo de conocer dónde se localizaban los animales.
Entre sus presas se puede mencionar los rinocerontes y elefantes en los momentos más antiguos, y sobre todo los caballos, cabras y ciervos. El Homo sapiens habitó durante miles de años en lugares próximos como el Salt, el Barranc del Sint o la Cova de Neito, de Muro, de donde procede este cráneo humano al que se le calcula una antigüedad de 17.000 años. Alrededor del quinto milenio antes de Cristo, llegaron a nuestras tierras unas comunidades de agricultores y pastores procedentes del Próximo Oriente. La nueva economía de producción de alimentos fue asimilada por las poblaciones que todavía mantenían una forma de vida cazadora y recolectora y que paulatinamente fueron incorporándose al nuevo sistema económico que inaugura una nueva etapa de la prehistoria, el Neolítico. Nuevas herramientas y útiles constituyen el registro arqueológico de las cuevas y poblados donde se instalan los campesinos. Azadas y hachas de piedra pulida para las labores agrícolas. La hoz, armada con hojas de sílex cortantes para la siega del trigo y de la cebada. Cucharas y punzones de hueso extraídas principalmente de los restos de las ovejas y cabras domésticas que formaban su rebaño, de las que además obtenían su leche y su lana. De la preocupación por la estética y el ornamento personal nos informan estas cuentas de collar y adornos. Las actividades agrícolas convierten al hombre en sedentario, puesto que la vigilancia de los campos y el almacenamiento de las cosechas no le permiten abandonar sus tierras. La aparición de la cerámica va ligada a la necesidad de almacenar las cosechas y los líquidos. Estas cerámicas, que tienen una antigüedad de entre 7 y 8.000 años, son las primeras que se conocen en la península ibérica. Las cerámicas fueron decoradas con diferentes motivos e instrumentos, mediante incisiones e impresiones. Entre estas, destacan por su belleza las denominadas cerámicas cardiales, que fueron decoradas mediante una concha de berberecho. En este recipiente cerámico encontrado en las excavaciones de la Cova de l'Or de Beniarrés, podemos observar un motivo decorado que representa la esquematización de una figura humana y que constituye una extraordinaria muestra del arte neolítico. El arte prehistórico también quedó reflejado en las paredes de algunas cuevas y en abrigos rocosos. Esta manifestación constituye un excepcional documento del pensamiento simbólico de la humanidad. Como muestra representativa de este arte y de sus diferentes manifestaciones relacionadas con la caza y con creencias ligadas a la agricultura y a la fertilidad, en el museo podemos observar diferentes imágenes de los grabados paleolíticos de la Cova Fosca, situada en las proximidades de la Vall d'Ebo, así como calcos y fotografías de las pinturas rupestres de la Sarga y de diferentes puntos de la geografía comarcal. La creencia en una vida de ultratumba, en un más allá, viene atestiguada por los rituales de enterramiento que incorporaron ofrendas y ajuares funerarios, como es el caso de las agujas de hueso decoradas y puntas de flecha de sílex. Durante el tercer milenio antes de Cristo, algunas grietas y pequeñas cuevas fueron utilizadas para depositar en su interior los enterramientos. Algunos de ellos solían acompañarse de ídolos de hueso. La trepanación u orificio que presentan algunos cráneos puede considerarse una práctica ritual más que una intervención con finalidad terapéutica. Un ejemplo de estas prácticas la encontramos en el cráneo de la Cova d'en Pardo de Planes. En este caso, el individuo sobrevivió algunos años a esta intervención. Durante la Edad del Bronce, se generaliza el uso de armas metálicas, como las alabardas, los puñales y las hachas de bronce. Aunque su incorporación no supuso una ruptura con el tradicional uso de las armas y herramientas de piedra y de sílex, la metalurgia del cobre fue paulatinamente desplazándolas.
El hallazgo de moldes de fundición en los poblados, que ahora se sitúan en lugares altos y defendidos por gruesas murallas, evidencia el desarrollo de un incipiente artesanado durante el segundo milenio antes de Cristo. El ajuar doméstico estaba constituido por diferentes recipientes relacionados con la conservación y cocinado de los alimentos. Concluye aquí el recorrido de nuestra visita a la primera sala, que nos ha informado de la cultura material de los grupos humanos que ocuparon estas tierras durante la prehistoria. Nos adentramos ahora en la antigüedad, en la apasionante y enigmática época ibérica. A mediados del primer milenio antes de Cristo, se manifiesta la cultura ibérica como resultado de un proceso de asimilación de diferentes influencias externas, fenicias, cartaginesas y griegas, que confluyen sobre la población indígena del litoral mediterráneo peninsular. Testimonio del intercambio comercial, se conservan estas cerámicas griegas del siglo IV a.C., halladas en las excavaciones del Puig y de la Serreta. El contacto con los pueblos mediterráneos propició la adopción por parte de la población indígena de sus cultos, dioses, artes, instituciones y tecnologías, e incluso la lengua, que tuvo en las diferentes tribus ibéricas un sistema de escritura propio. Algunos de los más importantes documentos de la lengua ibérica se conservan en el Museo de Alcoy. Estos textos, hallados en la Serreta, fueron escritos sobre pequeñas láminas de plomo hace ahora unos 2400 años, y su desciframiento sigue siendo un gran enigma en nuestros días. Otros documentos epigráficos son los signos grafitados sobre alguna cerámica. Los hallazgos realizados en los poblados ibéricos nos hablan de actividades textiles, a través de las fusayolas de cerámica y los contrapesos, como muestra esta réplica de telar de tamaño natural. El dibujo de esta cerámica nos permite observar a una dama ibérica hilando frente a un telar. Con la adopción del torno de alfarero, traído a la península por los fenicios, la producción de la cerámica alcanza un gran desarrollo y nos muestra una diversidad de formas adaptadas a diferentes usos, como toneletes y cantimploras para transportar agua. Así como platos y urnas pintadas con una decoración de tipo geométrico o figurativa. Destacan por su singular belleza estas características pinturas del denominado vaso de los guerreros de la Serreta, que representan animales, diferentes escenas rituales y motivos narrativos que nos hablan de la guerra. La cultura ibérica fue una gran imitadora del arte de los pueblos mediterráneos, como evidencian estos pequeños recipientes para perfumes o los restos de una caja de cerámica.
Otras cerámicas y vajillas de lujo tuvieron que ser importadas desde la península itálica o desde alfares ubicados en territorios púnicos del norte de África. Los objetos de carácter suntuario y de uso personal de los íberos también evidencian las influencias exteriores. Estas nuevas modas se aprecian en diferentes elementos ornamentales, como las fíbulas o imperdibles para la ropa, de las que existen diferentes tamaños y modelos. Las hebillas de cinturón, una variedad de cuentas de collar de pasta vítrea, las agujas de hueso para sujetarse el pelo o los peines de marfil y hueso. La orfebrería desarrolló con esmerada perfección diferentes modelos de pendientes de oro. La generalización del uso del hierro y el dominio de nuevas técnicas metalúrgicas permitió a los íberos proveerse de diferentes armas. Entre estas podemos encontrar las de tipo defensivo, como los pectorales y escudos, que incorporaban un umbo o casquete de bronce. Entre las armas ofensivas encontramos las puntas de lanzas y jabalinas, que irían montadas sobre un ástil de madera. Pero el arma más característica de los íberos es la falcata o sable curvado. La empuñadura de estas espadas está decorada y representan el perfil de la cabeza de un caballo o un ave. Otro elemento característico de los jinetes es el acicate o espuela, que le permite el dominio en la monta de sus caballos. Diferentes herramientas de hierro nos informan de las actividades vinculadas al cultivo de cereales, vid y olivo. La azada, el legón y la reja de arado demuestran el desarrollo de la agricultura en la antigüedad. El hocino para vendimiar y el cuchillo afalcatado son una muestra de la variedad de instrumentos para el campo, así como estos podones o tijeras que posiblemente se utilizarían para esquilar la lana de las ovejas. Los íberos adoptaron la incineración como rito funerario. Las cenizas eran depositadas en el interior de urnas que luego se enterraban en un hoyo junto con ofrendas. A su alrededor se disponía el ajuar funerario, el cual cambiaba según el sexo del difunto y su grado de riqueza. La religión ibérica tenía, probablemente, como dios principal la divinidad femenina de la fertilidad y de los muertos, protectora de la vida y del descanso de ultratumba. En la Serreta existió un santuario dedicado a esta diosa madre, de donde procede esta excepcional terracota, en la cual se le representa con dos niños en sus brazos, a los cuales amamanta, y junto a ella aparece una paloma que simboliza su atributo divino. A la derecha observamos dos músicos que tañen el aulos o doble flauta, y a la izquierda un personaje parece como si quisiera aproximarle a otro niño. Otras manifestaciones del arte popular vinculadas al santuario de la Serreta son los exvotos, o pequeñas figuras de barro cocido, que los fieles depositaban en el recinto sagrado. Su ejecución acusa impulsos exteriores, rasgos helenizantes o influencias púnicas. El arte ibérico también está representado en el Museo de Alcoy por algunos restos escultóricos en piedra, como este fragmento de toro o la incompleta figura de la dama de Benimassot. Un ejemplo de relieve ibérico procedente de Balones nos muestra a la divinidad protectora de los caballos. La circulación monetaria en época ibérica nos ha dejado algunos testimonios, como lo es esta moneda acuñada en la ciudad ibérica de Saiti, la actual Xàtiva, que data del siglo III a.C. De esta misma época y de momentos posteriores son algunas acuñaciones de Cartago Nova, la antigua Cartagena. A partir del año 218 a.C., la guerra que enfrentó a Roma con Cartago supuso transformaciones y cambios en la organización social, política y económica de las sociedades ibéricas.
Algunos poblados quedan deshabitados. La centuriación de las tierras conlleva la creación de hábitats vinculados a las explotaciones agrarias que alcanzan su mayor expresión hacia el cambio de era. La romanización introdujo una nueva cerámica que posee un característico barniz rojo. Diferentes emisiones monetales corresponden a la época romana. Estas monedas fueron encontradas en el santuario de la Serreta y constituyen las nuevas ofrendas que sustituyeron a los exvotos de terracota de plena época ibérica, lo cual demuestra la perduración de las antiguas creencias religiosas locales. Algunas de estas monedas circularon hasta bien entrado el siglo IV después de Cristo. Las prácticas funerarias cambiaron con respecto a la época anterior. En los primeros siglos de nuestra era se realizan inhumaciones en necrópolis. Algunas tumbas encontradas estaban formadas con tejas dispuestas en doble vertiente. En la necrópolis del Horta Mayor se descubrieron restos de un monumento funerario. Sobre un gran sillar se observan figuras femeninas yacentes que visten un manto plisado. En otra pieza se representa un friso en el que aparece una plañidera con indumentaria romana. Desde finales del siglo IV después de Cristo, la formación y reocupación de hábitats de altura parece ser un síntoma de la progresiva desintegración del sistema económico y social romano. La conquista árabe de estos territorios en el siglo VIII conlleva la instalación de nuevas comunidades rurales que a partir del siglo X se organizan en alquerías dependientes de un centro fortificado que estuvo situado en el Castellar. Las excavaciones realizadas en este castillo musulmán han proporcionado numerosos restos de la nueva civilización: recipientes y vajillas vidriadas, jarras para almacenar y ollas para la cocina dan cuenta de la riqueza y de la funcionalidad de la cerámica. Diferentes actividades artesanales, principalmente relacionadas con la transformación de fibras vegetales, han sido constatadas con la aparición de agujas de carda. Otro grupo de objetos muy usuales en la sociedad musulmana son los instrumentos quirúrgicos y cosméticos, así como las piezas de adorno personal. Esta inscripción con grafía cúfica corresponde a una estela funeraria fechada en el año 942 y que procede de la Vall de Gallinera. Junto a la antigua alquería de Benissaidó, que estaba situada en el barrio de Caramanchel, se encontró esta lápida funeraria fechada a finales del siglo XI. Como muestra de la actividad bélica durante la Edad Media, el museo expone restos de armas, entre las que destacan los dardos de ballesta que proceden del Castellar. También podemos observar una variedad de lanzas de hierro y el refuerzo metálico de una vaina de puñal, como materiales representativos de la época cristiana. Finaliza aquí nuestro recorrido por el Museo Arqueológico Municipal Camilo Vicedo Moltó. La contemplación de sus colecciones nos ha informado de la vida de nuestros antepasados en esta comarca, acercándonos a ese pasado común, el nuestro, que debemos conocer y conservar como claro exponente de un preciado patrimonio que debemos transmitir a las generaciones futuras.